Patriada para todo el país o a través de nuestro canal de YouTube, búscalo como La Patriada en vivo. Nosotros ahora tenemos la enorme suerte, como tenemos cada tanto, de poder charlar con nuestra compañera, directora provincial de Economía Social, nuestra amiga Florencia Villar. Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué lindo día de sol nos tocó, Flor. Sí, muy lindo día. Bueno, contanos un poco, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre el informe de salarios registrados y sobre el estimador mensual. Ajá. También iba a contar que estuvimos participando en Brasilia, en un seminario que nos invitaron al gobierno de la provincia de democracia, participación social y territorio, y estuvimos con distintos países, Brasil, Colombia, Venezuela, México, contando un poco las políticas que venimos llevando a cabo desde el Ministerio con respecto a la economía social. Ellos estaban muy interesados en las políticas que venimos llevando de la provincia de Buenos Aires y poder intercambiar también con otros gobiernos políticas económicas que permitan fortalecer los sectores de la economía social que cada vez en cada país van creciendo lamentablemente por las distintas cuestiones. En nuestro país tenemos ya un 43,2% en el sector de la informalidad. Y bueno, por suerte tenemos muchas políticas nosotros, como tuvimos el salario social complementario, tenemos políticas desde la provincia para cooperativas, así que terminamos concluyendo con un convenio de cooperación que vamos a realizar entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Brasil para intercambiar políticas sociales que permitan fortalecer la territorialidad y también digamos que participen socialmente los destinatarios, ¿no? Los movimientos sociales, que sean parte de las políticas públicas. Nosotros, todas las políticas públicas nacen de los movimientos sociales, por lo menos en el área de economía social, y eso es algo que estaban muy interesados en Brasil, sobre todo para poder generar también políticas. Y también participamos en la asunción de Guillermo Boulos, que fue el secretario, que es el secretario general de Presidencia ahora, que es un referente de los movimientos sociales, muy importante allá, y que la idea también un poco del seminario es poder tomar las políticas públicas que nosotros realizamos en la provincia para que ellos la tomen y también poder implantar a nivel país, en Brasil, alguna de esas políticas. Así que bueno, en ese sentido fue muy interesante el intercambio y ellos tienen muchas políticas territoriales también que queremos traer para acá y que nos parece interesante. Claro, fue un ida y vuelta, digamos, Flor. Fue un ida y vuelta en un momento del avance de la derecha que nos parece que tenemos que generar mecanismos también más importantes. Cuando yo fui pasó todo lo de Río de Janeiro, que ahí estuvo muy metido, Bolsonaro, Estados Unidos mandando armas para que ataquen en las favelas. Así que hay un balance que tenemos que tener instrumentos más permanentes y más articulados entre las distintas regiones para defender la democracia y la participación social, ¿no? Claro. Eso por un lado. Eso para contarles que fue qué linda experiencia tuviste, una linda experiencia, la verdad, muy linda experiencia. Y contarles un poco del informe que salió de salarios registrados en Argentina, del INDEC y de el EMAE. Sí. Por un lado, el dato que nos va bastante importante, en agosto los salarios registrados aumentaron un 2,4, pero sigue el poder de compra de los trabajadores, hoy sigue como 4,7 por debajo del nivel de 2023. O sea, desde el gobierno de Milei, desde que empezó el gobierno de Milei, o sea, antes de que empiece el gobierno de Milei, nunca se pudieron recuperar. Y si usamos el ponderado, porque vieron que ahora hay toda una discusión sobre la metodología del IPH, si usamos la metodología nueva que se va a utilizar a partir de enero, es un 6,6. O sea, el poder de compra bajó un 6,6% desde el noviembre de 2023 a hoy, en promedio de todos los trabajadores. O sea, no pudimos, aunque haya aumentado un poco desde marzo del 2024, que fue la recesión más grande con la devaluación, nunca pudieron recuperar el poder de compra que teníamos en noviembre de 2023.
Mira. Eso por un lado. Después el salario privado registrado muestra una mejora leve, pero sigue 26% por debajo del 2012, que fue el año en que muchos trabajadores alcanzaron su mejor poder adquisitivo. Ajá. Y los más perjudicados fueron los del sector público. Claro. Aunque subió un 0,9, acumula una pérdida del 19% si utilizamos el IPC reponderado que hablábamos antes, ¿no? Sí. El IPC reponderado nos da que un 19% bajó del salario público desde noviembre de 2023. Sí, Florencia, permíteme un detalle, Sí. porque la verdad que se me escapa a mí. Porque si tomamos el sueldo de cualquier trabajador del Estado y le sumamos un 20%, pongamos, estás hablando del 19%, le sumamos un 20%, igual queda lejísimo de lo que estaban cobrando estos mismos trabajadores en diciembre o noviembre del 23. Claro, no, lo que pasa es que vos eso lo tenés que analizar con el poder de compra. Una cosa es lo Claro, nominal y exacto. otro es lo real. Esa estaba esperando esa respuesta, entiendo perfecto, ahora sí, Flor, claro. Sí, no, sí, obviamente que esto es nominalmente, después en términos reales es mucho más. Claro, Es mucho más. lo entiendo bien. 30 será un 32, 33, pero digamos, estamos hablando en términos promedio. Sí, del término del salario, digamos, nominalmente. Bien. Estamos haciéndolo. Y sí hubo un aumento en la informalidad, un Claro. aumento de 241.000 empleos informales desde que está mi ley. O sea, de los que ya había, se aumentó casi 241.000 empleos más informales. O sea, los que estaban ocupados, muchos pasaron del sector formal a el sector informal. O sea, hay un aumento en la informalidad. Por eso digo, acá en el INDEC plantea que supuestamente hay un aumento del salario de los informales, pero en realidad eso es porque hay más trabajadores que están en la informalidad y tienen que tener más trabajo para poder vivir. Entonces, lo que hay en realidad es un crecimiento de la informalidad y un aumento del desempleo y del subempleo. claro. Lo que se está dando acá es algo parecido también con respecto al EMAE, porque el EMAE lo que plantea hoy, que es el indicador mensual de actividad económica, esta semana vieron que se presentó el presupuesto Sí. en la provincia de Buenos Aires, y ahí se mostró algunos indicadores que me parecen interesantes de la actividad económica, de lo que fue el 24 al 25, hay una caída del 10,1% en industria, muy grande, un 25,4% en construcción, o sea, la caída, lo que tiene que ver con eso es todo obra pública, que es menos 25,4%, ¿sí? La caída estrepitosa de lo que tiene que ver con la construcción por la falta de obra pública. Así que bueno, esos son como la caída de crecimiento con respecto al 2025. Los más grandes fueron industria y construcción. Y después hay cuestiones que tienen que ver con servicios, 7,7, bueno, y otros ítems, pero me parece importante porque el decrecimiento que hay en estos sectores impacta mucho en la economía. Por eso desde el Estado y de la provincia necesitamos mayor presupuesto para poder contener a estos sectores, al sector productivo, al sector industrial, al poder incentivar la obra pública. Nosotros tenemos más de 2.000 obras paradas en la provincia de Buenos Aires que no se pudieron terminar por el tema de la falta de la obra pública. O sea, no, es un montón de obras que no se pudieron llevar adelante, y por eso necesitamos que, aparte, recordemos que el 38% de lo recaudado del Estado Nacional en la provincia solo recibe el 7%. Uh-huh. O sea, nosotros, el Estado Nacional, la PBA pone el 40%, y de ese 40% solo recibe el 7%. Bueno, por eso, explicando un poco, explicaron sobre todo esta caída de la actividad económica, y que no sé lo que están diciendo los medios, pero
hay una tasa de creciente fuerte, una desaceleración, digamos, de crecimiento económico, y que ya va a ser el segundo trimestre que no hay crecimiento. Y lo que se cree es que va a haber una tercer trimestre de recesión. Significa que ya va a haber 3 trimestres de recesión. Entonces, bueno, eso lo que hace es un aumento del desempleo, un aumento del subempleo y un aumento de la informalidad, que es la que tiene que ver con esto, ¿no? Claro que sí, directamente, claro. Porque a veces parece que la informalidad es algo que, bueno, un poco lo hablamos también en el seminario, no es algo que nace de arriba. ¿Qué es la informalidad? Bueno, la informalidad tiene que ver con, por un lado, empleadores que le pagan en menos a sus trabajadores, es la decisión política de que haya un montón de personas que estén cobrando monotributo, Sí, claro. un montón de gente que está desempleada y que hace changas para poder vivir. O sea, la informalidad de nuestro país en algún momento fue del 28%. Claro, sí. Son decisiones políticas Por que hay que supuesto. tomar, en todo caso, para que estas personas se puedan incluir en la formalidad. No Claro. es una cuestión de por sí. No, porque aparte una decisión política es la que lo deja fuera de la formalidad a todos estos trabajadores. Exactamente. Y me parece que en una semana donde se está discutiendo la cuestión de la reforma laboral, es importante que, primero, ninguna reforma laboral va a generar mayor trabajo. Tal Siempre cual. todas las reformas laborales que se realizaron fueron para despedir gente o para flexibilizar la cuestión y mejorar, empeorar, las condiciones de los trabajadores. Nunca fue Claro. para mejorar. Claro. En todo caso, hay que generar, sí, herramientas para incluir a estas personas que están en la informalidad en la formalidad. Sí, claro. En ese sentido, hay experiencias muy interesantes en México, por ejemplo, donde se generaron mecanismos para que los trabajadores de las plataformas tengan seguro de riesgo de trabajo, tengan aportes también para la jubilación. Bien. Hay distintos mecanismos en Brasil también, en España también hay una ley que puede tener distintos, por ejemplo, riesgo de trabajo, tener obviamente una cesantía, pueden definir si rechazar o no algunos viajes. Claro. Hay distintas leyes en otros países que mejoran la calidad de los trabajos. Me parece que en ese sentido las reformas que podemos hacer tienen que ser en ese sentido, Claro que sí, mejorar la calidad del trabajo. Claro, para adelante, no para atrás, Flor. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Exactamente. Muy bien, muy Así bien. que, bueno, ese es un poco el resumen de lo que quería contar hoy. Extraordinario trabajo, Florencia. Como siempre tiras un montón de títulos en un marco de tiempo muy acotado. Sos una campeona. Muchas gracias por tu tiempo, Flor. Te mandamos un beso enorme. Un abrazo grande. Adiós. Un beso. Allí se retira Florencia Villar. Ella es la directora provincial de Economía Social y cada 15 días más o menos nos cuenta del laburo que hace. Ahora pasaron 50 minutos de las 4 de la tarde. Tanda y volvemos.